el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Lo ejerce una sola persona, con el título de Presidente de la Confederación. Seguidamente, la Constitución dice qué pasa cuando no está el presidente, ¿no? Ahora vamos a ver, porque este artículo 72 tiene dos normas. ¿Sí? La primera establece que en caso de enfermedad o ausencia de la capital, lo reemplaza el vicepresidente. Fíjense que en aquella época decía ausencia de la capital. Hoy es solamente cuando se ausenta del país. Y luego decía, por muerte, renuncia o destitución, es decir, que no va a ejercer más la presidencia, el vicepresidente completa el mandato. Hemos tenido muchos casos de estos, por ejemplo, Carlos Pellegrini completó el mandato por la renuncia de Juárez Celman, Figueroa Alcorta completó el mandato por la muerte del presidente Quintana, De la Plaza completó el mandato por la renuncia del presidente Sáenz Peña. Y ahora sí, la segunda parte es la de acefalía. Acefalía quiere decir sin cabeza, y quiere decir que no está ni el presidente ni el vicepresidente. Entonces, por destitución, muerte o renuncia, inhabilitación del presidente y el vice, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Bueno, la Constitución establece que el Congreso determinará qué funcionario se desempeñará en la presidencia hasta que vuelvan, en el caso de que estén inhabilitados temporalmente, o se llamará a un nuevo acto eleccionario. Entonces, dirá qué funcionario desempeñará la presidencia hasta que haya cesado la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Bien, ¿quiénes son los funcionarios que puede elegir el Congreso? Bueno, pueden ser los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo, los del Poder Judicial o los gobernadores, ¿sí? Hemos tenido casos de estos, sobre todo en el 2001, que hemos visto todo el despliegue de esta norma, cuando se eligió un gobernador y luego cuando se eligió un senador para que ejerza la presidencia por acefalía. Después vamos a ver que en 1868 se estableció la ley de acefalía, que prevé qué sucede cuando no hay presidente o vicepresidente, que es como, digamos, reglamentar esta segunda parte de la Constitución, de esta ley, perdón, de este artículo 71. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente? Miren, no me interesan en general todos los requisitos que establece la Constitución, solamente me interesa que, por una cuestión histórica, piensen, recuerden cuando vimos el artículo 2 de la religión y la libertad de cultos en el 14, aquí en el 73, no sé si se acuerdan, que el requisito era de ser católico para el presidente y el vice. Bien, eso es lo único que me interesa, no la edad ni otra cosa, sino que es esa cuestión. El presidente dura 6 años, no puede ser reelecto inmediatamente, ¿sí? El presidente cesa su mandato y tiene que venir otro ciudadano a ejercer la presidencia, y luego sí, después de un periodo, puede volver a presentarse como presidente. ¿Cómo se elige el presidente? Bueno, aquí la Constitución toma el modelo de los Estados Unidos, toma el modelo que aún está vigente en los Estados Unidos. En la capital y en cada provincia, que son distritos electorales, los ciudadanos votan una junta de electores. Y esos electores votarán al presidente y al vice. Entonces, la elección es indirecta.
Y quienes eligen al presidente y al vicepresidente son los electores. Quien tenga mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos de los electores, será designado presidente. Si no se llega a esa mayoría, el Congreso decide entre los dos más votados. ¿Bien? Así hoy se elige en los Estados Unidos. La gente no vota directamente al presidente. Incluso de acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos, es probable que por este sistema no sea presidente el que tenga más votos populares. Por ejemplo, Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Sin embargo, es presidente Donald Trump. ¿Sí? Son cuestiones que tienen las ingenierías electorales en cada ordenamiento. Vamos a ver ahora algunas de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Administra el país, es el jefe de la administración del país. El presidente se expide por reglamentos o decretos. Sí, ustedes saben, el Congreso se expide por leyes, el Poder Ejecutivo por reglamentos o decretos y el Poder Judicial por sentencias. Bueno, estos decretos o reglamentos son para ejecutar las leyes. Reglamenta la ejecución de las leyes. Ahora, así como existía el 28 que decía que las leyes no pueden opacar, no pueden dejar sin efecto los derechos constitucionales, lo mismo pasa. Los reglamentos o decretos no pueden subvertir las leyes. Fíjense, es el jefe de la capital. El Congreso ejercía la legislación exclusiva de la capital y el presidente es el jefe de la capital. Puede participar de la sanción y formación de las leyes, porque el presidente puede enviar proyectos de ley y además el presidente, una vez que se sancionó la ley, la promulga o la puede vetar. Es decir, considera que esa ley no debe ser promulgada y entonces la veta, que es como anularla o no deja que se promulgue. El presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y requiere acuerdo del Senado. Es decir, el presidente elige a una persona abogada para que sea juez de la Corte, envía el pliego al Senado y el Senado lo aprueba o no. Puede indultar o conmutar penas. Aquí el presidente lo que hace es, como decimos habitualmente, extinguir la pena. Si uno va al Código Penal, una de las razones de extinción de la pena es el indulto. Y a una persona que ha sido juzgada y condenada, le puede perdonar su pena. Y eso es el indulto. Nombra y remueve embajadores con acuerdo del Senado. Nombra y remueve por sí solo ministros de su despacho, son los secretarios. Los cónsules, aquellas personas que están en el exterior que ayudan a los argentinos que estén allí. Los embajadores son los representantes del país frente al otro estado, ¿no? Todos los 1 de marzo debería ir a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, donde expone, ¿sí?, la memoria de lo que ha sido el año anterior y las propuestas que tiene para ese año. El presidente puede convocar en el periodo de receso del Congreso a lo que se denomina sesiones extraordinarias, ¿sí? Y en ese periodo de sesiones extraordinarias solo se tratan los proyectos que envía el Poder Ejecutivo.
hace recaudar las rentas de la Confederación, como ya sabemos tiene las relaciones exteriores, comanda las Fuerzas Armadas, es el comandante supremo, declara la guerra autorizada por el Congreso, y veamos que el Poder Ejecutivo está acompañado, en este caso, eran de 5 ministros. Además, el artículo 84 no solo que establece los que son 5, sino que dice cuál es el título de cada cartera, así se llaman los ministerios, ¿no? La cartera de Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda. Hay una que tiene Justicia, Culto e Instrucción Pública, y luego la quinta que incluía Guerra y Marina, lo que conocemos como Defensa. Bien, estos eran los ministros secretarios del presidente. Un dato interesante es que le permite a los ministros poder concurrir al Congreso y debatir. Pueden tomar la palabra y debatir en un cuando se está debatiendo un proyecto de ley. Por supuesto no pueden votar porque no son congresales. Ahora, esto, ¿de dónde viene? Bueno, cuando en 1823 se sanciona la ley de ministerios en la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces se pensó que también que los ministros podían ir a debatir a la legislatura provincial. De allí viene. Es tal vez de una mala apreciación u observación de lo que sucedía en Inglaterra, porque Rivadavia había visto a los ministros del gabinete inglés debatiendo en el Parlamento inglés. Pero lo que pasa es que allí gobierna el Parlamento, entonces del propio Parlamento surgen los ministros. Por eso están allí debatiendo. Pero bueno, y se ha trasplantado, digamos, en forma tal vez no ortodoxa o no correcta, pero los ministros entonces pueden participar de los debates en el Congreso. Bien, el otro poder es el Poder Judicial, el tercer poder. Que está ejercido por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí, al igual que había hecho en la Constitución del 19, lo mismo que había hecho en la Constitución del 26, establece el número de jueces, que son 9 jueces, y le pone al lado 2 fiscales. Es como nuestro procurador hoy, ¿bien? Que tienen la función de representar el interés público, los fiscales, y el control de legalidad. También el Poder Judicial estará integrado por los demás tribunales que el Congreso establezca. Recuerden que eso lo vimos como atribución del Poder Legislativo, el establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema. Bueno, ¿cuánto dura un juez? Un juez dure lo que dura su buena conducta. Es decir, no tiene un plazo, no tiene un tiempo de duración. Como verán, esto no es muy republicano. Además, los nombra el presidente con acuerdo del Senado, es decir, no los vota el pueblo, no tienen un periodo o plazo de gobierno. Es el menos democrático de los poderes. Además, requisitos, abogado. Piensen, cualquiera de nosotros podría ser presidente, cualquiera de nosotros puede ser diputado, senador, pero para ser juez hay que ser abogado. Sin duda es el menos democrático y representativo de los poderes.